muchísimas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa y en esta ocasión vengo a compartirles un testimonio que es muy importante porque justamente el caso que vamos a exponer en esta conferencia es que es la realidad que viven muchas mujeres que están viviendo un tema que vamos a empezar a abordar en la Comisión de Igualdad de Género, que es el tema de la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce a una mujer a través de sus seres queridos, de parentesco que puede llegar a ser hasta en cuarto grado. Principalmente es en el caso generalmente de las hijas e hijos de las mujeres. Se ejerce violencia extrema contra los hijos, contra las criaturas, por parte de la expareja, siendo hombre o mujer, pero igual puede ejercer violencia vicaria hacia la mujer, y la idea es lastimar a los hijos o ejercerles cualquier tipo de violencia, desde psicológica hasta extrema, lastimarlos, no darles de comer, al tener la potestad de los hijos y con eso causar un perjuicio a la mujer. Y muchos casos puede llegar a ser situaciones extremas de hijos que se han suicidado en medio de esto, y quienes más primordialmente son atendidos al que empecemos a dialogar sobre este tema aquí en la Cámara de Diputados son las niñas y los niños que quedan en medio del ejercicio de la violencia vicaria, que es un nuevo tipo que estamos tratando de meter en el marco jurídico de violencia de género para que quede bien establecido en el marco jurídico y podamos pues atender estos casos. Estos casos que pueden ser tan graves que pueden llegar al asesinatos de hijas y hijos. Así de grave puede ser la violencia vicaria. Les quiero decir, por ejemplo, que en México Zacatecas es el primer estado que ha aprobado, ¿no?, que ha introducido en su marco jurídico a la violencia vicaria como un tipo de violencia de género y con todo lo que conlleva en las situaciones familiares, civiles y penales al respecto, ¿no?, de cómo se norma la vida de las familias mexicanas. Esta iniciativa fue aprobada en el Congreso local el 31 de marzo y define la violencia vicaria así: cualquier acto u omisión por parte de la pareja o expareja sentimental de una mujer que influya a personas con las que ésta tenga lazos de parentesco civil, por consanguíneo hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado. Un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con propósito de causar perjuicio o daño psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole a la mujer. Así fue como quedó definido. Y eso fue muy importante, tipificar la violencia vicaria en Zacatecas y que se haya añadido este tipo de violencia a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque Zacatecas es uno de los lugares con mayor índice de asesinato a mujeres. Por tanto, también el clima de violencia de género que viven las mujeres zacatecanas es muy alto, y entonces esto va a servir para revertir esa situación que viven las familias en Zacatecas, principalmente las mujeres, y que en el caso de la violencia vicaria, pues que atraviesa las vidas de los infantes, de los hijos y de las hijas, que también la sufren y que puede llegar hasta su asesinato. Aquí en el grupo parlamentario de Morena tenemos 2 iniciativas actualmente, pero antes de explicarles estas 2 iniciativas, yo quisiera compartirles, dejarles que una compañera, una ciudadana, nos pudiera compartir justamente el testimonio del caso que ella está viviendo y que está enfrentando, ¿no?, por el cual enfrenta un proceso judicial, y que ella ha venido aquí con valor a exponer públicamente la necesidad que tenemos de poder regular esto en el marco jurídico a partir de su experiencia personal. Y le cedo el micrófono a la ciudadana Alejandra de Loera. Exactamente hoy, hace 19 años, un hombre me juraba amor eterno en el altar, amarme y respetarme todos los días de mi vida. Hoy ese mismo hombre es el máximo violentador de mis 4 hijos y mío. Buen día, diputadas, diputados, todos presentes. Es un honor para mí que me hayan dado este espacio para contar mi historia. Gracias en especial a la diputada María Clemente García Moreno por invitarme. Muchas gracias. Soy Alejandra María de Loera Barba y soy madre de 4. Llevamos más de 7 años viviendo violencia de parte de mi exmarido David Pinto Quintero. Conocí a David en San Antonio, Texas.
Me enamoré y saliendo de la universidad me casé. Fruto de nuestro amor nacieron 3 hijas y un hijo. La violencia que viví al lado de David fue velada en el matrimonio, pero se intensificó 1000 veces más en el divorcio. David se fue de la casa en octubre del 2015, ya para divorciarse. Para bien o para mal, hasta me da pena decirlo, yo luché todo lo que pude por mi matrimonio. Me da pena porque yo era una mujer que no me sentía valorada como tal, pero yo sentía que estando ahí podía defender a mis hijos, estar presente físicamente. No quería pensar ni siquiera en qué sería que nos separaran y no estar yo presente para mis hijos en todo momento para poder cuidarlos y defenderlos. David dice que él solo se divorció de mí, que no de los niños, pero la verdad es que ni de casados fue un padre presente. Y tras el divorcio, no solo ha sido un padre ausente, sino violentador. Soy yo la que siempre ha estado al cuidado de mis hijos, la que los cargó en su vientre, la que se levantaba todas las noches a amamantarlos, a cuidarlos, a cuidar a mis 4 hijos en todo lo que necesitaran. Y sí, soy la que siempre estaba cansada por no dormir una noche completa, pero satisfecha de estar entregada a mi familia. David planeó este divorcio. Él nunca participaba en la vida de los niños, pero al separarnos me pidió empezar a llevar a los niños algunos días al colegio. Ahora me doy cuenta que esto solo fue para decir que estaba involucrado en sus vidas a la hora del divorcio. Desde el divorcio, David mandaba a sus escoltas a seguirme y acosarme. También pagaba porque me espiaran. Al irse David de la casa, dejó de hacerse responsable de todo y nos dejó en un ambiente no apto para vivir, menos para unos niños. Hubo días en que los niños se quedaban a medio baño por falta de agua, días en los que no teníamos electricidad o gas y siempre tenía que ver cómo me las ingeniaba para sacar a mis hijos adelante. A principios del 2017, David llegó con un notario a la casa para avisarme que teníamos los niños y yo 10 días para salirnos de la casa y además me informó que acabando el año escolar él dejaría de pagar las colegiaturas de los niños y que yo le hiciera como pudiera, que me rascara con mis propias uñas y que hiciera lo que tuviera que hacer. Varias veces me dijo que me saliera de la casa y me fuera donde quisiera, inclusive a San Antonio, Texas. Se me presentó la oportunidad de ofrecerles un lugar donde vivir a mis hijos en Vallarta, cerca de mi familia, y avisando juzgados nos fuimos en el verano del 2017. David y su familia me han inventado un sinnúmero de amantes, de falsedades. David me ha hecho sentir poca cosa y poco a poco estoy trabajando en mí para recuperar mi autoestima. Estos 7 años y más he sido llamada por él obesa, cabeza hueca, loca, secuestradora, floja, entre otras cosas más. Desde el principio del divorcio hasta la fecha, mi ex-suegro, Raúl Arturo Pinto Hernández, se ha dedicado a amenazarme y a recordarme que él es un hombre de contactos poderosos, que tiene varias influencias, especialmente con el gobierno pasado. Al seguir recibiendo amenazas de distintas fuentes sobre mi vida y que si me desaparecían a mí podía nomás heredar a mis hijos, y también bajo el consejo de mis abogados de ese entonces, fue que yo regresé a casa con mis 4 hijos, esto siendo San Antonio, Texas. ¿Qué les puedo decir? Ahora me doy cuenta que fue el peor consejo que me pudieron dar, pero he tenido un sinfín de abogados corruptos, vendidos, y bueno, a mí me dijeron que como ciudadanos americanos, que son mis 4 hijos, yo y hasta mi exmarido, yo le pasé la ciudadanía americana, que en Estados Unidos podríamos encontrar una protección que México en la
no estábamos encontrando en México. Yo siempre he buscado lo mejor para mis hijos, para su bienestar, su felicidad. Mis hijos vivían felices en San Antonio, rodeados de mucho amor, muchos amigos y familia. Allá tienen 7 primos. David desde siempre ha tenido mi número de teléfono, mis correos electrónicos y por lo menos de uno de mis hijos. Y pudiendo hacerlo, no hacía mucho por tener contacto con ellos. En uno de esos pocos correos que recibió una de mis hijas, le pidió a David que por favor dejara de molestarla a ella, a sus hermanos y a mí, porque su presencia física como virtual la afectaba. Cuenta ella que un día estando en clase tratando el tema de violencia doméstica, casi se le salen las lágrimas porque se dio cuenta que ella era víctima de este tipo de violencia y sentía que podía ser la única en su salón que estaba viviendo algo similar. El 20 de febrero del 2019, mis hijos y yo empezamos la peor etapa de nuestras vidas. Ese día dejé a mis hijos en el colegio como cualquier día normal. Les recé en el coche, me despedí de ellos de beso y le dije a cada uno que lo amaba. Más al rato en esa mañana recibo un mensaje de texto de mi hija la mayor diciendo: mamá, mamá, nos llevaron con nuestro papá a la fuerza. Te amo, todos te amamos, todos estamos devastados. Te prometo que voy a cuidar de mis hermanos. No nos dieron opción en la decisión. Por favor, no pierdas la esperanza. Yo me había llevado a mis hijos a San Antonio para estar seguros y les fallé. No estuve ahí para protegerlos. Pensaba que había sentido dolor antes en la vida, pero que me hayan arrancado a mis bebés así es que te arranquen el corazón mismo de tu pecho, dejando un hueco que se puede sentir físicamente. Mi hija cuenta que al ver a David le preguntó por qué y que él no podía ni siquiera verla a los ojos ni darle una respuesta. Ese día fue cuando yo me enteré por primera vez que David había conseguido un cambio de guardia y custodia en México y llegó a Estados Unidos para quitármelos. Jamás fui notificada de un cambio de guardia y custodia, ni mucho menos de un requerimiento de mis hijos. Fui juzgada bajo el Tratado de La Haya en San Antonio, donde el juez decidió que mi asunto era jurisdicción de México y que acá se debía de tratar nuestro caso. Desde el día que David se llevó a mis hijos, impidió las visitas que les tocaba a mis hijos conmigo. El 27 de marzo del 2019, David regresó a México con mis 4 hijos y ni siquiera nos dejó despedirnos. David regresó a mis hijos para vivir con él y su novia, que era una completa desconocida para mis hijos, y los dejó bajo el cuidado de nadie o de las empleadas domésticas, si acaso. El tiempo que vivieron con él, mis 4 hijos vivieron momentos muy difíciles. Mis hijos vivían descuidados, entre fiesta y fiesta que tenía David en casa, donde el alcohol abundaba y se les fue ofrecido a mis hijos. Vivían sin saber a quién pedirle lo que necesitaba, ya sea que porque David se la vivía de viaje con su novia o porque no les importaban mis hijos. El único medio que tenía para hablar con mis hijos eran unos celulares que yo les había dado, al igual que cuando David quería, se los quitaba. Un día hablando con mi hijo, lo vi con los ojos rojos y le dije que por qué estaba así, y me dijo que era por jugar todo el día videojuegos. Y le dije, bueno, ¿quién es el adulto a cargo ahí? Y me decía, mami, no hay nadie. En dado caso, pues la ayuda que hay en casa, pero no había nadie para guiarlo, para cuidarlo. Y más bien, este vicio que adquirió, se lo fomentaban para que no diera lata, lo dejaban pasarse todo el día en sus electrónicos. Mi hija, a la mayor, llevaba un diario en ese tiempo y en él se puede leer cómo contemplaba el quitarse la vida si tenía que seguir viviendo con David. Ella escribía cómo les gritaba y amenazaba a David
y la nula importancia que les daba a ellos y a sus hermanos, a ella y a sus hermanos. No entiende por qué lo primero que le dijo David cuando la vio fue que tenía novia y que tenía sexo con ella. Temas que uno no tiene por qué contarle a sus menores hijos. Mi hija vivía con ataques de pánico y David le decía que parara el show, que las consecuencias que pudiera ocasionar no eran buenas ni para ella ni para su mamá. En una ocasión, en un show de carros, David perdió a 2 de mis hijos. Ellos estaban muy asustados y cuando por fin los encontró, David les empezó a gritar horrible y que si pensaban que él era el diablo, pues que los iba a tratar como el mismísimo diablo y que seguro su mamá, o sea yo, había tenido la culpa de que se perdieran. Mi hijo cuenta que David lo ahorcó. Yo he escuchado audios y videos de cuando sucedió esto y mi hijo le reclamaba que lo estaba ahorcando, que lo soltara y sus hermanas también gritaban que soltara a su hermanito. Y lo único que les contestó David fue que él le estaba tratando de dar contención. Mi hijo aún no se cree la versión de David. Una de mis hijas me llamaba todas las noches para que le contara un cuento, le rezara. Me hablaba suplicándome que hiciera algo para que ya pudiéramos estar juntas. Me hablaba de madrugada porque siempre le dolía algo, sus piernitas, su cabeza, y necesitaba ayuda, que en casa de David nadie le hacía caso. Viviendo con David, mi chiquita tuvo una infección vaginal con sangrado y la tuvo porque no se bañaba. Nadie veía qué comían, cómo se vestían, si se bañaban o no se bañaban. También ella cuenta que al estar aquí en México, David la llevó con un doctor, hombre, amigo de él, para que la viera, no pensando si ella se sentía o no se sentía cómoda. Una hija se encerró 24 horas en un closet, pues se sentía más segura ahí adentro, durmiendo en el piso que cerca de David. Todas las noches que pasaron con David, mis hijos se quedaban dormidos llorando, aterrados. Les hacía falta mamá, tanto como para lo cotidiano, como para las idas al hospital y en todo momento. Mis hijos nunca habían expresado en querer quitarse la vida hasta que David se los llevó a la fuerza a vivir con él. David impidió todas las visitas de los niños conmigo. Unos meses después de tener a los niños con él, promovió un nuevo incidente de cambio de régimen de visitas. Y el 14 de agosto del 2019 se llevó a cabo la escucha de mis menores hijos en el juzgado familiar. Tras escuchar lo que tenían que decir mis 4 hijos y velando por el interés superior de ellos, es que el juez me regresa a mis hijos en un depósito legal con la única restricción de no salir de la Ciudad de México. Desde que mis hijos están conmigo de vuelta, su padre no los ha buscado ni una vez. No los ve, no los llama nunca, ni en su cumpleaños, ni en Navidad, nada. Actualmente y desde septiembre del 2021 existe un régimen de visitas en el cual mis hijos se tienen que conectar 2 veces a la semana por una plataforma virtual de la Secofam para convivir con su papá. Cada semana mis hijos se conectan con la esperanza de ver a su papá y en cambio lo que ven es una pantalla vacía, lo que profundiza su sufrimiento por la falta de cariño e interés paternal, además del daño psicológico, emocional y hasta físico que se manifiesta en ellos. En los últimos estudios psicológicos se confirmó que David es un narcisista. Ahora puedo entender quizá un poquitito, pero no mucho porque nunca voy a poder entender el porqué de su indiferencia a los sentimientos de mis hijos. Mi hija, la mayor, tenía 9 años cuando su papá se fue de la casa y ahora tiene 16. Mi hija, la menor, que ahora tiene 10 años recién cumplidos,
No se acuerda de otra vida fuera de esta batalla. A mis cuatro hijos se les ha robado su niñez y viven con miedos, los cuales unos niños no deberían de tener. Vengo suplicando justicia para mis hijos, para que por fin encuentre la paz que todo niño merece y que no vivan con el miedo de que los puedan volver a separar de su madre, la cual siempre ha sido su mundo. Mis hijos y yo llevamos 7 años viviendo un calvario. Aunque mi exmarido dijo que solo se estaba divorciando de mí y no de mis hijos, lo único que ha hecho desde entonces es quitarles más y más a sus hijos, hasta que pudo quitarles a su mamá, y al no estar satisfecho de hacerlo temporalmente, aún con su ausencia como padre, no para lograr su objetivo. No saben cómo me llegó el caso de Abril Pérez a mi corazón. Me dio terror identificarme con ella, que siendo de fuera de la Ciudad de México, teniendo que venir a cosas relacionadas con su juicio, fue asesinada. Yo no quiero ser una estadística más de otro feminicidio en este país. Siempre he pensado, por todas las amenazas que he recibido, que claro, a mí puede ser un asalto y ni quien sepa, cada que salgo de la casa mis hijos me dicen que por favor regrese. Yo siempre tengo miedo, trato de cuidarme lo más que puedo, porque no quiero no estar presente para mis hijos. David logró separarnos a mis hijos y a mí por 7 meses, a vivir con él solo para tenerlos desatendidos, descuidados y maltratados, pero como un trofeo en su casa. Realmente no encuentro motivación más que venganza de su parte para querer tenernos separados. Yo he tratado varias veces de llegar a un acuerdo, pero a él no le interesa. Bajo su cuidado, mis hijos sufrieron de violencia psicológica, física, emocional. Hoy en día cuento con el temor fundado de que David nos vuelva a separar. Por favor, les ruego, exhorten al juez del 33 de lo familiar de la Ciudad de México para que actúe a favor de mis hijos y esto no vuelva a suceder. Mis hijos siguen con trauma postraumático. No les miento al decirles que justo ayer en la madrugada estaba despierta abrazando a mi hija por una pesadilla que tuvo en la que David se los volvía a llevar y a mí me mataba. Necesito que esta guerra ya acabe para que mis hijos puedan sanar, rescatar lo que les queda de niñez, sean felices y en un futuro adultos sanos. Gracias. A continuación saludamos también a nuestras compañeras diputadas Celestina Castillo y la diputada Brenda Ramírez Alejo, que están también en esta conferencia, y el diputado Klaus Ritter nos va a explicar porque tenemos 2 iniciativas, ambas de diputados de Morena, una diputada y un diputado que están ya en la Comisión de Igualdad de Género, y nos va a explicar en qué consisten estas y dónde están. Gracias. Gracias, diputada Alejandra. Reconozco tu valor y te agradezco que estés aquí exponiendo ante los medios tu situación. Las diputadas y los diputados de Morena estamos contigo, de verdad cuentas con nosotros para lo que necesites. Buenas tardes, buenos días todavía, ya tardes, perdón. Vengo a exponerles las 2 iniciativas en materia de violencia vicaria que presentaron una diputada y un diputado del Grupo Parlamentario de Morena. La primera iniciativa es la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia vicaria. La promovente es nuestra compañera, la diputada Claudia Hernández Sáenz, y el objetivo de esta iniciativa es definir el concepto de daño y violencia vicaria, que las víctimas gocen de los mismos modelos de atención, prevención y sanción que se encuentran establecidos en los casos de violencia
en el ámbito familiar y en los casos de violencia vicaria, proporcionar también atención y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre y reparen el daño causado por dicha violencia. La segunda iniciativa la presenta el diputado compañero Raimundo Atanasio Luna y adiciona el artículo 7 bis al capítulo primero de la violencia en el ámbito familiar y se reforma el artículo 9, párrafo primero de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta iniciativa establece el tipo de violencia ejercida por un progenitor para causar daño utilizando a sus hijas o hijos e incluso a los descendientes en común, pudiendo llegar en casos extremos a terminar la vida con ellos. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Quisiera también darle la palabra a la diputada Celestina Castillo, solo para que nos puntualice algunas opiniones que ella tiene respecto a este tema de la violencia vicaria y la importancia que tiene que este tema sea completamente introducido al marco jurídico federal. Adelante, Celestina. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que lo que estamos escuchando con la compañera es algo que pues nos lastima a todas las mujeres. Yo creo que en general, pues como ella lo comentó y lo mencionó, que se haga justicia, que no quede así como dice el compañero, que nada más no queden en las iniciativas, que también se haga justicia de allá afuera. ¿Por qué? Porque somos mujeres y yo creo que siempre hemos estado en la lucha con todas las mujeres y esperemos, como ella lo dice, que se haga justicia y estamos contigo, compañera. Gracias. Muchísimas gracias a la prensa. Si no hay preguntas, ¿hay preguntas, no, verdad? No hay. Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta conferencia. Cualquier información, con muchísimo gusto, la podemos tener aquí del caso conmigo y con la abogada de nuestra compañera ciudadana que vino a dar testimonio. Muchas gracias.